Abuela, ya no puedes vivir sola, es peligroso para ti. Aquella frase salió de la boca de Patricia, mi nuera, mientras me dejaba una taza de café sobre la mesa de la cocina. Lo dijo con una sonrisa amable, pero en su mirada había algo tenso, una mezcla de impaciencia y falsa preocupación que me hizo estremecer. Llevaba casi 2 años viviendo con ellos en mi propio piso, un ático antiguo que heredé de mis padres en el barrio del Cabañal, en Valencia. Tengo 70 años y, hasta hace poco, nunca tuve problemas para cuidarme sola. Sin embargo, desde hacía unos meses, todo parecía moverse en una dirección extraña que no lograba comprender del todo. Mi nombre es Amparo Llorens. Durante más de 4 décadas trabajé como modista en un pequeño taller de la calle San Pedro. Mis manos dieron forma a trajes de fallera, arreglaron vestidos para medio barrio y bordaron encargos que aún hoy veo desfilar por las fiestas. En este mismo piso crié a mi hijo Héctor. Compartí mi vida con mi difunto esposo. Y aquí imaginé pasar mis últimos años tranquila, rodeada de mi familia. Pero la vida, a veces, cambia de rumbo sin pedir permiso. Esa mañana, cuando Patricia me soltó aquella frase, preferí no responder de inmediato. Acerqué la taza a los labios y bebí un sorbo lento, sin apartar la vista de su sonrisa rígida. Héctor, sentado frente a mí, bajó la mirada al plato sin decir nada. Ese silencio me dolió más que las palabras de su mujer. Mi hijo siempre había sido mi apoyo, mi compañero, mi orgullo. Pero desde que se casó con Patricia, las cosas se torcieron poco a poco. «Estoy bien, hija», respondí con calma. «No necesito que nadie me cuide. Todavía puedo hacerme cargo de mi casa». Patricia soltó una risita suave, de esas que suenan cariñosas solo por fuera. «Ay, suegra, pero ya no es lo mismo. El otro día te olvidaste de apagar la cocina, ¿no ves? Y luego estabas buscando las gafas por toda la casa». Eso era mentira. Jamás dejé la cocina encendida, y mis gafas siempre descansan en el mismo sitio, sobre la cómoda junto a la cama. No dije nada. Algo dentro de mí me decía que debía guardar silencio, observar, escuchar. A mis 70 años he aprendido que, a veces, callar te revela más que cualquier conversación. Héctor, por fin, se animó a hablar. «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». Pero ni siquiera fue capaz de sostenerme la mirada cuando lo dijo. Mi propio hijo, aquel al que llevé en brazos durante noches enteras, el que arropé cuando tenía fiebre y consolé en sus primeros desengaños, ahora evitaba mis ojos como si fueran un peso que ya no podía cargar. Después de aquel desayuno incómodo, Patricia salió a hacer unas compras y Héctor se marchó al trabajo. Me quedé sola en casa con mi nieta Inés, la niña de 8 años que se ha vuelto mi refugio en medio de este torbellino. Tiene los mismos ojos grandes y brillantes que tenía su padre cuando era pequeño. Y todavía me abraza con esa ternura limpia que solo los niños conservan. Inés es mi luz, mi motivo para levantarme cada mañana. Ese día le preparé su comida favorita, arroz al horno con un poco de pollo desmenuzado. Siempre se sienta a mi lado mientras cocino y me cuenta cosas del colegio, de sus dibujos, de cualquier idea que se le cruce por la cabeza. Pero aquella tarde estaba distinta, más callada, como si llevara un nudo en la garganta. «¿Qué te pasa, cariño?», le pregunté mientras removía la cazuela. «¿Ha pasado algo en clase?». Negó lentamente, pero vi cómo entrelazaba los dedos con fuerza sobre el delantal del uniforme. Durante la comida apenas probó el arroz. Me miraba, agachaba la cabeza y volvía a levantarla, como si buscara una señal en mi rostro. Cuando terminamos, me ayudó a recoger los platos como siempre. Es una niña educada, ordenada, generosa, y sin embargo, ese día hizo algo que me dejó inquieta. Inés tomó su mochila, sacó algo con extremo cuidado y miró hacia el pasillo, asegurándose de que nadie venía. Luego se agachó junto a la mesa del comedor y, en el hueco donde la pata se junta con el suelo, escondió aquello con una delicadeza casi temerosa. Lo dejó allí, como si guardara un secreto demasiado grande para ella. Después se levantó y me miró con una vocecita temblorosa. «Abuela, ¿puedo ir a jugar a mi cuarto?». «Claro que sí, hija», le respondí, aunque ya sabía que algo importante estaba a punto de salir a la luz. Le sonreí como siempre, aunque por dentro el corazón me golpeaba fuerte en el pecho.
Inés corrió a su cuarto y cerró la puerta con la suavidad de quien intenta no llamar la atención. Yo me quedé de pie en la cocina, con las manos aún mojadas del fregadero, mirando hacia aquella mesa de madera que ha visto pasar toda mi vida. ¿Qué había escondido mi nieta? ¿Por qué lo hizo con tanto sigilo? ¿Y por qué tenía esa expresión de miedo que apenas pudo disimular? El resto de la tarde fue un intento fallido de distraerme. Traté de bordar un mantoncillo que tenía a medias, puse una serie en la televisión, incluso preparé un té, pero mi mente siempre volvía a la misma imagen. Inés agachada junto a la mesa, escondiendo algo con sus dedos temblorosos. Cuando llegó la noche y el piso quedó en silencio, yo seguía sin poder dormir. Desde mi cama oía el tic-tac del reloj del salón y el murmullo lejano del mar. Me levanté despacio, me puse las pantuflas y caminé hacia el comedor. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el suelo con un tono plateado. Me arrodillé junto a la esquina donde la había visto esconder aquello. Mis rodillas crujieron, pero no me importó. Metí la mano en el hueco y toqué algo pequeño envuelto en papel. Lo saqué con cuidado y me senté en el suelo para verlo mejor. Mis manos temblaban mientras desenvolvía el papel. Cuando vi lo que había dentro, sentí un frío subirme por la espalda. Era un frasquito de pastillas de color ámbar, con una etiqueta blanca y mi nombre escrito a mano, Amparo Llorens. Yo jamás había visto ese frasco. Las pastillas, redondas y blancas, no se parecían a ningún medicamento que tomara. Guardé de nuevo el frasco en el papel y lo metí en el bolsillo de mi bata. Tenía que pensar. Tenía que entender qué estaba pasando. Volví a mi habitación y encendí la lámpara. Bajo la luz cálida, pude verlo con claridad. La letra en la etiqueta era la de Patricia. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadero miedo. Lo reconocí al instante. Patricia siempre escribe con las letras muy rectas, impecables, como si cada palabra fuera parte de un cuaderno escolar. Pero ¿por qué tendría un frasco de pastillas con mi nombre que yo nunca había visto? Esa pregunta me martilló la cabeza hasta el amanecer. No pude cerrar los ojos ni un minuto. Me quedé sentada en la cama, repasando cada detalle de los últimos días. Recordé sus palabras durante el desayuno. Ya no puedes vivir sola, Amparo. Es peligroso para ti. Recordé cómo Héctor evitó mirarme. Recordé también todas esas veces recientes en las que Patricia insistió en darme ella misma mis medicinas para que no me confundiera con las dosis. Un escalofrío me recorrió el estómago. Esta vez no era por la humedad del mar que siempre se cuela por las ventanas. Era otra cosa, algo más oscuro. ¿Y si esas pastillas no estaban pensadas para ayudarme? ¿Y si servían para lo contrario? Cuando amaneció, guardé el frasco en el cajón de mi ropa interior entre mis camisones. Nadie revisaba mis cosas. Me vestí con mi vestido azul, ese que siempre me ha gustado, porque me recuerda a mis paseos de juventud por la playa de las Arenas, y bajé a preparar el desayuno como cada mañana. Tenía que comportarme con total normalidad. Media hora después apareció Patricia, perfectamente arreglada como siempre. «Buenos días, suegra», dijo con esa voz suave que usa cuando quiere ocultar algo. «¿Dormiste bien?» «Como siempre, hija», respondí, entregándole su café. Mientras cocinaba los huevos, la observé de reojo. No podía permitir que notara el temblor interior que intentaba esconder. Héctor bajó poco después, listo para irse. Me dio un beso en la frente, pero ya no era el beso cálido de mi hijo. Era un gesto automático, vacío. Entonces Patricia soltó, sin levantar la vista del móvil. Por la tarde viene el doctor Salvat. Una revisión de rutina. Amparo, a tu edad conviene hacerse pruebas, especialmente de memoria. Otra vez lo mismo, la memoria, como si estuviera perdiendo el juicio. Me di la vuelta, la miré fijo y dije con firmeza: mi memoria está perfecta, me acuerdo de todo. Y en ese momento supe que aquello era solo el principio. Me acordaba de todos los vestidos que cosí a lo largo de mi vida, de cada cumpleaños de Héctor, de todo lo que había vivido en ese piso que había sido mi refugio durante décadas. Mi memoria estaba intacta. Por eso la risita falsa de Patricia, tan ligera y tan calculada, me hirió más de lo que quise admitir. «Ay, suegra, no te enfades. Solo queremos cuidarte», dijo,
como si mis sospechas fueran simples caprichos de anciana. Cuando ambos se marcharon y Inés ya estaba en el colegio, me quedé en la sala, sentada frente al ventanal que daba al mar. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? No podía acusar a Patricia sin pruebas, y no podía hablar con Héctor. Estaba claro que él ya no era el hijo que siempre me defendió. Me sentía sola, profundamente sola en mi propia casa. Entonces pensé en don Raimundo, mi vecino desde que llegué al Cabañal de recién casada. Ahora tiene 72 años y había conocido a mi marido, a mis padres y a Héctor desde que era un bebé. Era de esas personas buenas, de confianza, que ya escasean. Me puse una rebeca, bajé las escaleras y crucé al piso contiguo. Toqué la puerta y él abrió con su sonrisa grande de siempre. «Amparo, qué alegría. Pasa, pasa». Entré en su salón y me ofreció un vaso de horchata recién hecha. Apenas me senté, notó mi inquietud. «¿Qué te ocurre, mujer? Te veo preocupada». Y allí, en esa casa que conocía mi historia mejor que nadie, le conté todo. Las frases de Patricia, la actitud de Héctor, lo que había escondido Inés bajo la mesa. Saqué el frasco del bolsillo de mi bata y se lo entregué. Él lo examinó con cuidado. Antes de jubilarse, había sido farmacéutico. Abrió el frasco, tomó una pastilla, la levantó hacia la luz y su expresión cambió por completo. «Amparo», dijo con voz grave, «esto no es para la presión, ni es una medicina común. Son sedantes, sedantes muy fuertes. Si alguien te da esto cada día, te irá debilitando, te hará olvidar cosas, te hará parecer confundida, como si estuviera perdiendo la cabeza», murmuré yo, terminando la frase. El silencio se hizo pesado. Afuera, los niños jugaban y las gaviotas cruzaban el cielo. Todo parecía normal, pero por dentro mi mundo se desmoronaba poco a poco. «¿Qué voy a hacer, Raimundo?», le pregunté con la voz temblorosa. Él puso su mano sobre la mía con esa calma que siempre tuvo. «Primero, no vas a tomar ninguna pastilla que Patricia te dé. Ninguna, Amparo, aunque te diga que es por tu bien. Y segundo, mañana iremos a ver al licenciado Navarro, ¿te acuerdas? Su despacho está cerca del mercado. Es un hombre recto y puede ayudarte. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto es solo un malentendido?». Él negó lentamente. «Amparo, tú y yo sabemos que esto no es ningún malentendido. Tu nieta escondió esas pastillas porque alguien se lo dijo. Una niña de 8 años no hace eso sola». Tenía razón. Mi pobre Inés estaba atrapada en algo que no comprendía, y yo debía protegerla. Debía protegernos a las dos. Pero no imaginaba que esa misma tarde las cosas iban a ponerse mucho peor. A las 4 en punto, como había anunciado Patricia, llegó el famoso doctor Salvat. Era un hombre de unos 40 años, con gafas y una sonrisa que parecía pegada con pegamento. Llevaba un maletín negro y entró acompañado por Patricia, que lo recibió como si fueran viejos conocidos. «Suegra, mire, este es el doctor Salvat. Viene a hacerle unas pruebas para ver cómo está de salud», dijo ella con esa dulzura falsa que ya me erizaba la piel. Yo estaba sentada en mi sillón, las manos entrelazadas, intentando no mostrar mi inquietud. Después de hablar con don Raimundo, sabía que debía actuar con mucho cuidado. «Buenas tardes, señora Llorens», dijo el doctor, y su sonrisa se ensanchó aún más. «No se preocupe, solo serán unas preguntas». Se sentó frente a mí y abrió su libreta. Patricia permaneció allí, a su lado, observándolo todo. Eso ya me pareció extraño. ¿Por qué debía estar presente durante mi revisión? ¿Qué día es hoy? «Martes», respondí sin titubear. «¿Mes?» «Octubre». Me pidió mi dirección, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi marido, cuántos hijos tenía. Respondía todo con claridad. Mi memoria estaba intacta, perfecta, por mucho que Patricia quisiera demostrar lo contrario. Pero entonces el doctor cambió el tono de sus preguntas. «Señora Llorens, su nuera me comenta que últimamente ha tenido algunos olvidos, que deja la cocina encendida, que no encuentra sus cosas». «No es cierto», respondí firme. «Jamás he dejado la cocina encendida y mis cosas están donde siempre». Patricia no tardó ni un segundo en intervenir. «Amparo,
No te acuerdas, pero sí pasó. La semana pasada encontré la cocina encendida a las 10 de la noche. Era mentira, y lo sabía, pero allí estaba ella, mintiendo con descaro delante del doctor, construyendo una versión de mí que no existía. Y lo peor, él le creía. Lo vi en su expresión, en cómo asentía mientras escribía cada una de sus palabras en la libreta. Señora Llorens, continuó el doctor, ¿ha tenido problemas para dormir? ¿Se siente cansada durante el día? Yo iba a decir que no, pero me detuve. Claro que me había sentido cansada últimamente, despertando sin energía, como si no hubiera descansado nada. Pero ahora sabía la razón, las pastillas. Los sedantes que alguien me estaba dando sin que yo lo supiera. A veces me siento cansada, sí, admití. Pero es normal a mi edad. El doctor siguió anotando. ¿Ha notado cambios en su ánimo? ¿Confusión? ¿Desorientación? No. Mi mente está clara, respondí. Patricia volvió a meterse. Doctor, ella no se da cuenta. El otro día me preguntó 3 veces la misma cosa. Y luego no recordó que habíamos quedado para ir al mercado. Otra mentira. Pero el doctor seguía escribiendo, sin mirarme siquiera, sin escucharme. Sentí una rabia caliente crecer en mi interior. Querían hacerme pasar por una anciana incapaz, por alguien que ya no podía vivir sola. Tras más preguntas, el doctor guardó su libreta y me miró con esa falsa compasión que me revolvió el estómago. Señora Llorens, recomendaría hacer estudios más completos. También sería conveniente considerar un lugar donde puedan cuidarla mejor, con personal disponible las 24 horas. Ahí estaba, lo que temía. Un asilo. No necesito que nadie me cuide. Estoy perfectamente bien y esta es mi casa, dije con voz firme. El doctor intercambió una mirada con Patricia, una mirada que lo decía todo. Aquello ya estaba planeado. Aquella visita no era para ayudarme, era para encerrarme y conseguir una excusa, un papel firmado que dijera que yo ya no estaba bien de la cabeza. Lo vamos a pensar, doctor, dijo Patricia con esa voz suave y falsa que adopta cuando quiere parecer preocupada. Queremos lo mejor para mi suegra. Cuando el doctor se marchó, Patricia se quedó quieta en la sala, observándome como si midiera mis reacciones. Yo le sostuve la mirada sin parpadear. Esa era mi casa, y no iba a permitir que me intimidara. Solo queremos cuidarte, Amparo. No es malo que te ayuden en un lugar especializado, dijo con tono empalagoso. Esta es mi casa, Patricia, y no me voy a ir a ningún sitio. Ella sonrió, pero fue una sonrisa fría, como de quien ya tiene todo calculado. Ya veremos. Esa noche, durante la cena, no quité la vista de sus movimientos. Observaba cómo preparaba los platos, cómo servía el agua, cómo me vigilaba de reojo. Cuando puso mi vaso frente a mí, vi un gesto mínimo en su mano, como si hubiera soltado algo dentro. No toqué esa agua. No tengo sed, dije. Ella frunció el ceño, pero no insistió. Inés permaneció callada, comiendo sin levantar la vista. Quise abrazarla, preguntarle quién le había dado aquel frasco, pero allí no podía decir nada. Tenía que esperar. Cuando todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé en la sala fingiendo ver la televisión, pero mi cabeza trabajaba rápido. Necesitaba pruebas, más que ese único frasco. Raimundo tenía razón. El abogado no podría ayudarme si no demostraba lo que estaba pasando. Fui a la cocina en silencio. Abrí el armario donde Patricia guardaba las medicinas. Rebusqué entre los frascos hasta encontrar uno con mi nombre, escrito nuevamente con esa letra tan perfecta y tan peligrosa. Lo abrí. Eran las mismas pastillas blancas. Allí estaba la confirmación que necesitaba. Lo guardé en el bolsillo de mi bata. Mañana mismo se lo entregaría a Raimundo y después iríamos con el licenciado Navarro. Pero al darme la vuelta para salir de la cocina, sentí cómo se me congelaba la sangre. Había alguien allí, de pie en la oscuridad, mirándome. Allí estaba Inés, parada en la puerta, con su pijama de ovejitas, mirándome con esos ojos enormes, llenos de lágrimas. «Abuela», susurró con un hilo de voz, «necesito decirte algo muy malo». El corazón me dio un vuelco. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos heladas. «Dime, cariño, ¿qué pasa?» Inés miró hacia el pasillo, comprobando que nadie bajara las escaleras.
Luego levantó la mirada hacia mí y pronunció unas palabras que me desgarraron por dentro. Mamá me dijo que te ponga esas pastillas en la comida. Me dijo que si no lo hago, te vas a morir. Tragó saliva, temblando. Pero yo no quiero que te mueras, abuela. Yo no sé qué hacer. Howie. La abracé tan fuerte que sentí como su cuerpecito vibraba de miedo. Mi nieta lloraba en silencio, con esas lágrimas contenidas que pesan más que un grito. Y yo también quería llorar, pero debía mantenerme firme. Por ella. Por nosotras. Ven, mi vida, le susurré. Vamos a mi cuarto, me lo cuentas con calma. La llevé de la mano hasta mi habitación, cerré con llave y nos sentamos en la cama. Inés se abrazó a sí misma, la cabeza gacha, avergonzada sin motivo. Le sequé las lágrimas con la punta del delantal. Abuela, empezó con voz quebrada. Mamá me dijo que tú estás muy enferma, que el doctor te mandó unas pastillas especiales, y que tú no te las quieres tomar, y que si no te las tomas, te puedes morir. Me dijo que tenía que ponértelas para ayudarte. Sentí como la rabia me subía como una llama por el pecho. Patricia no solo me estaba envenenando, estaba usando y manipulando a su propia hija. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Y tú qué hiciste, cariño? Pregunté, con suavidad. Al principio dudó, luego rompió en llanto. Perdóname, abuela, perdóname. Mamá me daba las pastillas por la mañana y me decía que las moliera y las pusiera en tu comida. Lo hice como 3 veces. Tenía miedo de que te murieras. Mi pobre niña, cargando un secreto imposible para una criatura tan pequeña. Y después, le pregunté despacio, después vi que te dormías mucho, y un día, te caíste cuando ibas al baño. Y me asusté. Pensé que te ibas a morir de verdad. Inés Sholozu. Y yo supe, por fin, que ya no podía esperar ni un minuto más. Inés me miró con los ojos llenos de lágrimas. Le dije a mamá que ya no quería darte las pastillas porque te hacían daño. Pero se enfadó. Susurró. Me dijo que tú estabas muy enferma, que sin esas pastillas te podías morir, y que si no te las daba, sería culpa mía. Sentí un nudo en la garganta. Patricia no solo la había manipulado, la había convertido en su herramienta, usando el miedo como castigo. ¿Por eso escondiste el frasco debajo de la mesa?, pregunté. Inés asintió. Mamá me dio más pastillas ayer, y me dijo que las pusiera en tu comida, pero yo ya no quería. Las escondí para que pensara que sí lo hice. Iba a tirarlas después, pero tuve miedo. La abracé con fuerza. Mi nieta había sido más valiente que nadie. Había desobedecido para protegerme. Mi vida, no hiciste nada malo. Eres una niña buena, y te quiero muchísimo. Lo que está mal es que tu madre te haya hecho hacer esto. Esas pastillas no son para curarme, son para hacerme daño. Inés abrió los ojos, asustada. ¿Por qué querría hacerte daño, abuela? No sabía cómo explicarle que, a veces, los adultos hacen cosas terribles por interés, poder o dinero. Hay razones que no tienes por qué entender ahora, dije despacio. Pero escucha bien, voy a protegerte. Y también voy a protegerme yo. ¿Confías en mí? Sí, abuela. Siempre. Entonces necesito que hagas algo. Si tu madre vuelve a darte pastillas para mí, tú las coges y me las traes. No las tires. No las escondas. Me las traes a mí. Inés asintió, aunque sus manos temblaban. ¿Y si mamá pregunta si ya te las di? Le dices que sí. A veces mentir es necesario para protegernos. La abracé otra vez. Poco a poco, su respiración se calmó. La llevé a su cama y la arropé. Antes de cerrar los ojos, murmuró: «Te amo, abuela». «Aen». Y esa frase me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Murmuró antes de dormirse. «Y yo a ti, mi cielo, más de lo que imaginas», le respondí mientras la tapaba con suavidad. Volví a mi habitación con el corazón hecho añicos, pero también con una determinación que hacía años no sentía. Ya no podía seguir fingiendo ni esperando a ver qué decidían hacer conmigo. Tenía que actuar. Tenía que recuperar mi vida. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Me duché. Me puse mi vestido azul con flores, el que me regaló mi marido cuando cumplimos 30 años casados. Me peiné despacio, dejando mi melena gris bien arreglada. Quería verme fuerte,
lúcida, como la mujer que siempre he sido, no la viejita confundida, que Patricia intentaba hacer creer a todo el mundo. Desayuné sola en la cocina. Tomé mi café sin azúcar, sin leche, sin nada que alguien pudiera haber tocado, y un trozo de pan con mantequilla. Esperé a que el reloj marcara las 8. Patricia seguía dormida. Héctor ya estaba en el trabajo. Inés, en el colegio. Era el momento. Salí del piso y caminé las 2 calles hasta la casa de don Raimundo. Toqué su puerta, y él abrió sorprendido al verme tan arreglada tan temprano. Raimundo, le dije con voz firme, necesito que me lleves con el licenciado Navarro. Ahora, tengo las pruebas, no puedo esperar más. Él no dudó. Cogió las llaves de su coche y dijo, vamos, Amparo, es hora de que te defiendas. Supe entonces que mi verdadera lucha estaba comenzando. Ya no era la abuela silenciosa que lo aguantaba todo. Era una mujer decidida a proteger lo suyo. El despacho del licenciado Navarro estaba en el centro de Valencia, en un edificio antiguo de 3 plantas. Subimos por la escalera estrecha, y don Raimundo llamó a la puerta con una placa dorada. Tomás Navarro, abogado. Nos recibió un hombre de unos 50 años, con gafas de lectura y una expresión tranquila. Señora Llorens, por favor pase. Me senté frente a él. Respiré hondo. No iba a llorar. Ahora tocaba hablar. No iba a presentarme como una anciana débil. Iba a contar la verdad con la frente en alto. Saqué los 2 frascos de pastillas de mi bolso y los dejé sobre el escritorio del licenciado. Señor Navarro, mi nuera está intentando hacerme pasar por alguien que está perdiendo la cabeza. Me da estas pastillas a escondidas, usando a mi nieta para colocarlas en mi comida. El abogado tomó los frascos, los observó con atención y los abrió. ¿Sabe usted qué tipo de medicamento es esto? Raimundo me dijo que son sedantes fuertes. Yo jamás los había visto, pero llevan mi nombre escrito con la letra de Patricia. El licenciado asintió, anotando en su libreta. ¿Y por qué cree usted que le hace esto? Quiere meterme en un asilo. Quiere que parezca una mujer incapaz para quedarse con mi casa. Ayer vino un doctor a evaluarme. Todo preparado por ella. ¿Ay? Navarro levantó la cabeza. ¿El doctor Salvat? Sentí un escalofrío. Sí, ¿cómo lo sabe? El abogado se quitó las gafas y se masajeó el puente de la nariz, cansado. Señora Llorens, no es la primera. El doctor Salvat ha estado implicado en al menos 3 casos similares en los últimos 2 años. Evalúa falsamente a personas mayores, declara que ya no son competentes y las familias usan esos informes para quedarse con sus bienes. Sentí como si alguien me arrojara un cubo de agua helada. ¿3 casos? ¿Qué pasó con ellos? 2 terminaron en residencias. Perdieron sus casas. Una falleció 6 meses después. Hizo una pausa. La tercera logró salvarse a tiempo. Raimundo puso una mano firme sobre mi hombro. Yo sentía que me temblaban las piernas. Patricia no solo quería destruirme, estaba participando en algo más grande. ¿Y ese doctor sigue trabajando? ¿Nadie lo denuncia? Es complicado, explicó el abogado. Sus informes parecen legales, y las familias implicadas guardan silencio porque también se benefician. Navarro se inclinó hacia mí. Pero usted tiene algo muy valioso, evidencia física y una pieza clave, el testimonio de Inés. Mi nieta tiene 8 años, respondí inquieta. No quiero ponerla en peligro. No hará falta, dijo él con calma. Ya tengo una estrategia. Y su voz me devolvió por primera vez una chispa de esperanza. Todavía no, dijo el licenciado Navarro. Primero debemos hacer otras cosas. Abrió un cajón y sacó varios documentos antes de mirarme con seriedad. Señora Llorens, necesito que sea totalmente honesta. ¿Su vivienda está a su nombre? Sí, respondí. La heredé de mis padres. Está pagada y figura únicamente a mi nombre. ¿Su hijo Héctor aparece en algún documento de la propiedad? No. Él solo vive allí conmigo desde hace 3 años. El licenciado asintió satisfecho. Perfecto. Eso nos da ventaja. Continuó anotando. ¿Ha firmado usted algún documento recientemente? ¿Poder notarial, testamento, contratos, algo? Pensé con detenimiento. No. Patricia me ha pedido varias veces que firme unos papeles, según ella para trámites del seguro médico, pero algo me decía que no debía hacerlo.
El abogado suspiró aliviado. Menos mal. Con toda probabilidad eran documentos para otorgarle poder sobre sus bienes o su salud. Me miró fijamente. Lo que su nuera está haciendo es grave. Fraude, abuso a una persona mayor y manipulación de una menor. Pero para avanzar debemos hacerlo bien. Dígame qué hacer, dije sin titubear. Primero, vamos a llevarla a un hospital público para una evaluación médica completa con profesionales independientes. Eso certificará que usted está en pleno uso de sus facultades. Segundo, enviaremos estas pastillas a analizar para obtener un informe oficial. Tercero, usted no debe confrontar a su nuera todavía. Tiene que seguir actuando con normalidad. La idea me tensó los hombros. Solo unos días más, añadió, hasta reunir toda la documentación, pero no acepte comida ni bebida que ella prepare. No tome ninguna pastilla. Y si insiste en que firme algo, se niega rotundamente. Don Raimundo intervino con calidez. Amparo, si quieres quedarte en mi casa mientras tanto, estás bienvenida. Pensé en Inés. No podía dejarla sola con Patricia. No, me quedo en mi casa, pero tendré cuidado. El licenciado asintió despacio. Está bien, pero necesito que sea consciente de algo. Esto va a ponerse difícil. Y Patricia no se va a rendir fácilmente cuando note que ya no está bajo su control. Posiblemente se ponga agresiva. Yo también sé ponerme difícil cuando hace falta, respondí sin pestañear, y lo decía completamente en serio. Salimos del despacho del licenciado con un plan claro. Al día siguiente iría al hospital público para mi evaluación y el licenciado Navarro gestionaría todo. Raimundo me acompañaría y no me dejaría sola en ningún momento. Cuando llegué a casa, encontré a Patricia en la sala, sentada en el sillón con los brazos cruzados y una expresión que no auguraba nada bueno. ¿Dónde estabas, suegra?, preguntó. Su tono no era de preocupación, era de molestia. Fui a visitar a Raimundo. Hacía tiempo que no hablábamos. Respondí con calma. Patricia se levantó y se acercó demasiado, invadiendo mi espacio. Ya hablé con Héctor. Ya hemos tomado una decisión sobre tu situación. El lunes te llevaremos a conocer un lugar muy bonito donde vas a estar mejor cuidada. Un asilo. Pretendían internarme el lunes. 5 días. Solo tenía 5 días para detenerlos y salvar mi casa, mi vida y mi dignidad. Me mantuve firme, sin mostrar el miedo que me recorría por dentro. ¿Un lugar bonito? ¿De qué hablas, Zilla?, pregunté fingiendo ingenuidad. Patricia sonrió con esa sonrisa vacía que ya me resultaba familiar. Un sitio con enfermeras y médicos. Ya estás muy mayor para vivir aquí sola con nosotros. Necesitas atención especializada. No estoy sola. Estoy con mi familia. Y no necesito ninguna enfermera, respondí. Patricia soltó un suspiro impaciente. Es por tu bien, Amparo. Ya lo decidimos Héctor y yo. Y el doctor Salvat también lo recomendó. Incluso hablamos con el centro. Tiene jardines y todo. Sentí la rabia subir por el pecho, pero recordé la advertencia del licenciado, no confrontarla todavía, actuar normal. Respiré hondo y dije, está bien, si ustedes creen que es lo mejor. Los ojos de Patricia se abrieron un poco, sorprendida por mi sumisión aparente. ¿Así sin más?, preguntó. Pues sí, vosotros sabéis lo que hacéis. La dejé creyéndoselo. Era exactamente lo que necesitaba para que bajara la guardia. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, sintiendo la mirada de Patricia clavada en mi espalda como un arpón. Cerré la puerta y me senté en la cama. Las manos me temblaban sin control. 5 días. Solo 5 días para aguantar, fingir, sonreír, mientras ellos preparaban todo para sacarme de mi propia casa. A la mañana siguiente, jueves, Raimundo pasó a recogerme muy temprano. Le dije a Patricia que iríamos a misa y luego al mercado. Apenas me miró, ella creía que ya había ganado, que yo había aceptado mi destino. Muy equivocada estaba. En vez de ir a la iglesia, fuimos directo al Hospital General de Valencia. El licenciado Navarro ya nos esperaba allí, junto a la doctora Méndez, una mujer de unos 60 años, pelo canoso cortito y expresión firme pero humana. Señora Llorens, mucho gusto. Voy a realizarle una evaluación completa, explicó guiándome al consultorio. Fueron 3 horas de pruebas. Memoria, orientación, lógica, cálculo,
motricidad, reflejos. Me revisaron la presión, el corazón, me sacaron sangre. La doctora Méndez fue paciente en todo momento, pero muy meticulosa. Al final me sentó frente a su escritorio y habló con una claridad que me aflojó las piernas. Señora Llorens, usted está perfectamente bien. Sus facultades mentales están intactas. Su memoria es excelente para su edad y no hay ningún indicio de deterioro ni de necesidad de cuidados especializados. El alivio me hizo cosquillas en los ojos, pero no lloré. ¿Puede redactar eso, doctora? Por supuesto. El reporte estará listo para el licenciado Navarro en unos minutos. Cuando salimos del hospital, el abogado nos esperaba con los brazos cruzados, atento. Perfecto, Amparo. Ya tenemos la primera pieza. ¿Y las pastillas? El laboratorio tendrá los resultados mañana. And 4. Inspiré hondo. ¿Y luego qué? Luego presentaremos una denuncia formal contra Patricia y contra el doctor Salvat. Hizo una pausa antes de continuar. Pero necesito preguntarle algo. ¿Desea usted que su hijo Héctor también enfrente consecuencias legales? La pregunta me atravesó el pecho como un cuchillo. Héctor, mi único hijo, mi niño, criado por mis manos, y ahora, quizá, parte del monstruo. Pero también me había traicionado. Me había dejado en manos de esa mujer sin decir una sola palabra en mi defensa. Héctor está dejando que esto pase, dije con la voz temblorosa. Está permitiendo que su esposa me haga esto. Eso también es un delito, ¿verdad? El licenciado asintió lentamente. Se llama complicidad. Si él sabe lo que ocurre y no hace nada para detenerlo, también es responsable. Cerré los ojos. Recordé a mi hijo cuando era pequeño, cómo corría a abrazarme cuando tenía miedo, cómo me decía que yo era la mejor madre del mundo. Pero ese niño ya no existía. Ahora era un hombre que había elegido mirar hacia otro lado. Que enfrente las consecuencias de sus actos, dije al fin. Él eligió su camino. Esa noche, al volver a casa, Patricia estaba cocinando. El olor a pollo con salsa casera llenaba la cocina. La mesa ya estaba puesta. Llegas justo a tiempo, suegra, dijo con su vocecita dulce que ya me revolvía el estómago. Hice tu comida favorita. Me senté. Poco después llegó Héctor, e Inés seguía haciendo su tarea en su cuarto. Patricia sirvió los platos y colocó el mío delante de mí. El pollo tenía un aspecto delicioso, la salsa espesa y brillante, exactamente como me gusta. Pero ya no era ingenua. Corté un trozo, lo moví por el plato, lo acerqué a los labios y fingí masticar y tragar. Hice lo mismo durante toda la cena, moviendo la comida de un lado a otro sin probar bocado. Patricia me observaba de reojo, esperando. ¿No te ha gustado, Amparo?, preguntó al ver mi plato casi intacto. Está riquísimo, hija, pero me siento un poco mal del estómago. Mentí. ¿Ves? Por eso necesitas ir al centro el lunes. Allí te cuidarán, te darán tus medicinas a tiempo, tu comida bien preparada. Héctor seguía en silencio, comiendo inclinado, sin levantar la mirada. Después de la cena subí a mi cuarto. Abrí el armario, retiré una caja de zapatos y saqué una bolsa de galletas que tenía escondida. Iba a necesitar fuerzas, porque la guerra ya había comenzado. Me comí las galletas en silencio. Ya no podía comer nada que Patricia preparara, no hasta que todo terminara. El viernes por la mañana, el licenciado Navarro me llamó al móvil que Raimundo me había ayudado a comprar en secreto. Señora Llorens, ya tenemos los resultados del laboratorio. Las pastillas contienen diazepam en dosis muy altas, combinado con otro sedante. Si usted hubiera seguido tomando esto, habría sufrido daño neurológico, posiblemente irreversible. Sentí un hielo recorrerme la columna. Patricia no solo intentaba confundirme o hacerme parecer incapaz. Me estaba destruyendo el cerebro deliberadamente, lentamente, sin prisa, como quien cuida una planta, pero para verla marchitarse. Ya tenemos lo necesario, continuó Navarro. El lunes por la mañana, antes de que intenten llevarla al centro, actuaremos. La policía llegará a su casa con una orden. Patricia será arrestada. El doctor Salvat también. Y su hijo será interrogado. ¿Y qué hago yo hasta entonces?, pregunté con un hilo de voz. Aguantar. Solo 2 días más, Amparo. 2 días. Y esto acaba.
Pero el sábado todo cambió. Eran las 10 de la mañana cuando escuché gritos procedentes del cuarto de Inés. Me levanté de la cama tan rápido que casi me caigo. Corrí por el pasillo con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. Cuando abrí la puerta, vi a Patricia agarrando a Inés del brazo, zarandeándola como si fuera un muñeco. Mi nieta lloraba, suplicaba, intentando soltarse. «Mamá, suéltame, me estás haciendo daño», gritaba ella. «Te dije que te la tomaras», rugió Patricia. En su otra mano sostenía un frasco de pastillas. «Esas pastillas». «Suelta a mi nieta», grité entrando al cuarto. Patricia me miró con un odio puro. «Animal, tú no te metas, vieja. Esto es entre mi hija y yo. Esa es mi nieta. Y la estás lastimando. Suéltala ahora mismo». Para mi sorpresa, Patricia la soltó, solo para acercarse a mí. Tanto que podía sentir su aliento caliente en mi rostro. «¿Sabes qué, Amparo? Ya me cansé de fingir. El lunes te vas de esta casa y no vuelves. Esta casa será mía». «No, Patricia. Esta es mi casa, no la tuya. Por ahora», murmuró ella con una sonrisa cruel. Y supe que el lunes no podíamos esperar. La guerra había llegado a su punto más peligroso. «Cuando estés en el centro, bien dormida con tus medicinas, Héctor firmará un poder notarial», continuó Patricia, acercándose aún más. «Y esta casa pasará a nuestro nombre. Ya está todo hablado con el doctor Salvat y con un notario amigo nuestro». Ahí estaba, la verdad completa, sin máscaras, sin sonrisas dulces. Ella creía que ya me tenía atrapada. «¿Y Héctor sabe esto?», pregunté, aunque la respuesta me dolía desde antes de decirla. «Héctor hace lo que yo le digo. Siempre lo ha hecho», respondió con orgullo venenoso. Luego miró a Inés, que seguía llorando en su cama. «Y esta mocosa también aprenderá a obedecerme». Le dije que se tomara una de estas para que dejara de llorar, pero se negó. Señaló el frasco de pastillas con una sonrisa torcida. «Tú no vas a darle nada a mi nieta», grité, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. Patricia soltó una carcajada seca. «¿Y quién me va a detener? Nadie te cree, Amparo. El lunes, cuando el doctor Salvat entregue el informe, todo el mundo sabrá que estás loca. Te encerrarán allí dentro y será el fin». Algo se quebró en mi interior. Ya no podía esperar. Inés estaba en peligro. Saqué mi móvil del bolsillo de la bata y marqué al licenciado Navarro. Patricia se dio cuenta y su rostro pasó del enfado al miedo. «¿Qué haces?», gritó, avanzando hacia mí. «Llamo a mi abogado», respondí mientras el tono seguía sonando. Intentó arrancarme el teléfono, pero me moví rápido. Navarro contestó al segundo. «Señora Llorens, ¿qué ocurre?». «Licenciado, venga ahora mismo. Patricia está intentando darle las pastillas a mi nieta. No podemos esperar al lunes». «Voy para allá. Llamo a la policía», dijo sin dudar. Colgué y miré a Patricia fijamente. «Se acabó, Patricia. Ya sé todo. Sé de las pastillas. Sé del plan con el doctor Salvat. Sé que querías envenenarme. Y tengo pruebas». «Ay». Su rostro perdió el color en un instante. «¿Pruebas? ¿Qué pruebas?». «Las pastillas que diste a Inés, el informe del laboratorio, mi evaluación médica real y una denuncia formal que ya está presentada». Por primera vez, la vi temblar. Patricia retrocedió con los ojos muy abiertos. Por primera vez desde que la conocía, estaba realmente asustada. «Tú no puedes hacer eso. Tú no eres nadie», balbuceó. «Yo soy la dueña de esta casa, y tú vas a salir de aquí hoy mismo». «Ay». En ese instante, escuchamos la puerta principal. Héctor había vuelto del mercado. Subió las escaleras corriendo al oír los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó entrando en la habitación de Inés. «Tu esposa», dije señalando a Patricia, «ha intentado drogar a tu hija y me ha envenenado durante meses para robarme mi casa». Héctor miró a Patricia, luego a mí. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Pregúntale a tu esposa, Héctor. Pregúntale por el doctor Salvat. Pregúntale por las pastillas. Pregúntale por qué obligó a tu hija a ponérmelas en la comida». «Patricia, ¿es cierto?», murmuró él, con la voz rota. Ella no respondió. Solo apretó los puños, temblando. «Respóndeme», exigió él. Entonces Patricia estalló. «Tú lo sabías, Héctor.
No te hagas el inocente. ¿O no querías también esta casa? ¿No estabas cansado de cuidar de tu madre? Dilo. El silencio de mi hijo fue la puñalada final. No dijo no. No la desmintió. No me defendió. Inés salió corriendo de la cama y se abrazó a mí, llorando. Perdóname, abuela, perdóname. Mi vida, tú no tienes ninguna culpa, le dije acariciándole el pelo. 10 minutos después llamaron a la puerta. Eran el licenciado Navarro y 2 policías. Cuando Patricia vio los uniformes, intentó huir hacia su cuarto, pero uno de los agentes la sujetó. Patricia Muñoz. Queda detenida por fraude, abuso de persona mayor y poner en peligro a un menor. And, mientras la esposaban, me lanzó una mirada llena de veneno. Esto no queda así, vieja. Te vas a arrepentir. Ya me arrepentí, respondí con calma. Me arrepentí de haberte dejado entrar en mi casa. Ese error ya está corregido. Héctor, hundido en las escaleras, no decía nada. El licenciado Navarro me tocó el hombro. Amparo, ahora viene lo más duro. Y yo sabía exactamente a qué se refería. Tenía que decidir qué iba a hacer con mi hijo. Después de que se llevaron a Patricia, la casa se quedó envuelta en un silencio espeso, casi irrespirable. Inés se había marchado a su cuarto con don Raimundo, que había aparecido al oír el alboroto. Y Héctor seguía sentado en las escaleras, con la mirada perdida en el suelo, como si de pronto fuese un desconocido. El licenciado Navarro me hizo un gesto para que nos sentáramos en la sala. Amparo, necesito que me diga qué quiere hacer respecto a su hijo. Él también es responsable de lo ocurrido. Miré a Héctor. Mi hijo, mi bebé de otras épocas, el niño que un día me dijo que nunca me iba a dejar sola. Y allí estaba, hecho un hombre, y también un traidor. Héctor, dije con voz firme, mírame a los ojos. Él levantó la cabeza despacio. Tenía los ojos rojos. No supe si era culpa, vergüenza o puro miedo. Mera, yo, no me llames madre todavía, le corté. Antes quiero que me digas la verdad. ¿Desde cuándo sabías lo que Patricia estaba haciendo? Héctor bajó la mirada. Navarro intervino. Señor Héctor, debe hablar. Su cooperación puede marcar la diferencia entre enfrentar cargos o no. Desde hace 3 meses, murmuró él finalmente. Patricia me dijo que teníamos demasiadas deudas, que si vendíamos esta casa, todo se arreglaría. Sentí una punzada en el pecho. Al principio me negué, continuó. Pero ella insistió. Decía que tú ya estabas mayor, que pronto necesitarías cuidados, que era mejor anticiparse. ¿Y tú se lo creíste?, pregunté con la voz rota. Solo quería que aceptaras vender, pero cuando dijiste que no, Patricia conoció al doctor Salvat, y él le explicó cómo hacerte parecer incapaz. Las pastillas, ¿sabías que me estaban envenenando?, pregunté sin temblar. Héctor se cubrió el rostro con ambas manos. Sabía que te daban algo para dormir, para confundirte un poco, pero no sabía que era tan fuerte. No sabía que podía hacerte daño permanente. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya estábamos metidos hasta el cuello. No, Héctor, dije con una calma que no sentía. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Tú elegiste quedarte callado. Elegiste proteger a tu esposa antes que proteger a tu madre. Las lágrimas empezaron a caer por la cara de Héctor. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Soy un cobarde. Siempre lo he sido. Papá era el fuerte, y cuando él murió, yo no supe cómo ser el hombre que tú necesitabas. Tu padre jamás me habría hecho esto, respondí sin suavizar la voz. Él trabajó toda su vida para darnos este hogar, lo defendió con sudor, y tú estuviste dispuesto a entregarlo por una mujer que ni siquiera te respeta. El licenciado Navarro abrió su portafolio y colocó unos documentos en la mesa. Amparo, legalmente tenemos varias opciones. Podemos presentar cargos contra Héctor. Podría enfrentar prisión. O usted puede pedir que solo sea interrogado como testigo. En ese caso deberá declarar contra Patricia y contra el doctor Salvat, pero él no irá a la cárcel. ¿Y después? ¿Qué pasará con él si solo es testigo?, pregunté. Quedará en libertad. Pero usted puede exigir que abandone su casa. La propiedad es suya. Nadie puede obligarla a vivir con alguien que no desea. Miré a mi hijo. Una parte de mí,
la parte herida, la que todavía sangraba, quería verlo pagar. Pero otra parte, la que nunca deja de ser madre, no soportaba imaginarlo tras las rejas. Héctor, dije finalmente, vas a cooperar con el licenciado. Vas a decir la verdad sobre Patricia y sobre el doctor Salvat. Todo. Y cuando esto termine, te vas de mi casa. No quiero volver a verte. Mamá, por favor, no. Fue la primera vez en mucho tiempo que levanté la voz de verdad. No me pidas nada. Me traicionaste. Me ibas a encerrar en un centro para robarme lo único que me dejó tu padre. ¿Cómo esperas que te perdone? Héctor cayó de rodillas frente a mí. Dame una oportunidad, mamá. Voy a cambiar. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste. Ahora vive con tus decisiones. En ese momento bajó don Raimundo. Amparo. Inés se ha dormido. La pobre estaba destrozada. Gracias, Raimundo, dije mientras me levantaba. Miré al licenciado. ¿Qué sigue? Mañana domingo iremos a detener al doctor Salvat. La orden ya está emitida. Y el lunes, ante el juez, presentaremos toda la evidencia. Y mi nieta, ¿qué pasará con Inés? El licenciado soltó un suspiro largo. Ese tema es más delicado. Su madre estará en prisión esperando juicio. Su padre está bajo investigación. Lo más probable es que Servicios Sociales intervenga, explicó el licenciado Navarro. No. La palabra me salió del pecho, antes incluso de pensarla. Inés se queda conmigo. Yo voy a cuidarla. Ella no tiene culpa de nada. Amparo, ¿estás segura? Es una responsabilidad grande para alguien de su edad. Esa niña es mi sangre. Es lo único bueno que ha salido de todo este infierno. Y antes de que me la quiten, tendrán que pasar por encima de mí. El licenciado asintió con una pequeña sonrisa. De acuerdo. Lucharemos por la custodia. Héctor seguía sentado en el suelo, con la cabeza hundida entre las manos. Mamá, murmuró sin levantar la mirada. Si Inés se queda contigo, ¿puedo visitarla? Me quedé callada unos segundos. Solo si ella quiere. Y solo bajo supervisión. Yo ya no confío en ti, Héctor. Lo entiendo, susurró. Esa noche, después de que el licenciado se marchó y Héctor se encerró en su cuarto, me quedé en la sala con don Raimundo. Tomábamos té de manzanilla, en silencio, como dos viejos amigos que ya no necesitan palabras. Lo hiciste bien, Amparo, dijo al cabo de un rato. Sé que fue duro, pero hiciste lo correcto. End of town. No lo siento así, admití. Siento como si hubiera perdido a mi hijo. Lo perdiste hace tiempo, respondió él con suavidad. Hoy solo aceptaste la verdad. Tenía razón. El niño que yo había criado ya no existía. Y el hombre que quedaba era un desconocido con su rostro. ¿Y ahora qué? Le pregunté. Ahora sigues viviendo, Amparo. Sigues siendo fuerte para esa niña que te necesita. Y dejas que la justicia haga su trabajo. Antes de dormir, subí a ver a Inés. Dormía abrazando a su osito. Me acerqué y le di un beso en la frente. Te prometo que te voy a proteger, mi amor. Nadie volverá a hacerte daño. Nunca más. A la mañana siguiente arrestaron al doctor Salvat, y lo que descubrieron en su consulta nos dejó helados. El domingo por la tarde, Navarro me llamó. Amparo, lo que encontraron en su consultorio es peor de lo que imaginábamos. El registro fue devastador, Amparo, continuó el licenciado Navarro por teléfono. Encontramos archivos de más de 20 personas mayores, 20 familias distintas, que contrataron al doctor Salvat para hacer exactamente lo mismo que intentaron hacerle a usted. Evaluaciones falsas, recetas de sedantes potentes, informes médicos manipulados. Sentí un nudo en el estómago. ¿20 personas? ¿Qué les pasó? Algunas están en residencias. Otras ya fallecieron. Todas perdieron sus casas. Salvat llevaba 5 años operando. Trabajaba con notarios corruptos, gestores de asilos y familias sin escrúpulos. Es una red criminal completa. Dios mío. ¿Y nadie lo vio antes? El sistema falla con los mayores, Amparo. Nadie les cree. Todo el mundo asume que están confundidos, exagerando o paranoicos. Por eso su caso es tan importante. Usted tuvo el valor de denunciar, de guardar pruebas, de no dejarse aplastar. Casi me quedo callada,
murmuré. Si no hubiera encontrado las pastillas que escondió Inés, pero las encontró, respondió él. Y gracias a eso podremos ayudar a muchas familias. Algunas víctimas aún están vivas. Aún pueden recuperar sus derechos. Sentí un dolor profundo por esas personas, pero también algo parecido a la esperanza. Quizá todo aquel infierno no había sido en vano. El lunes por la mañana nos presentamos ante la jueza Campos, una mujer de unos 50 años, firme, de mirada incisiva. Patricia estaba allí, esposada, con un abogado de oficio que parecía tan perdido como ella. El doctor Salvat también, con la chaqueta arrugada y los hombros hundidos. El licenciado Navarro presentó toda la evidencia. Los frascos de sedantes, los análisis del laboratorio, mi evaluación médica del Hospital General, el testimonio de don Raimundo, los archivos incautados en el consultorio del doctor Salvat. Y por último, Héctor subió al estrado. Declaró todo. Cómo Patricia conoció al doctor Salvat, cómo planearon volverme incompetente, cómo usaron a Inés para mezclarme las pastillas, cómo él se dejó arrastrar por las deudas y la presión, cómo cayó por cobardía. Lloró mientras hablaba, pero mis lágrimas por él se habían secado hacía mucho tiempo. Cuando terminó, la jueza Campos lo miró con un desprecio frío, indescriptible. Señor Héctor, dijo la jueza Campos con dureza, usted permitió que administraran sedantes a su propia madre y permitió que utilizaran a su hija como instrumento en este plan. No hay excusa para eso. Después me tocó hablar a mí. Me puse de pie, la espalda recta, las manos firmes, y conté todo desde el principio. Las primeras frases hirientes de Patricia, las confusiones que empezaron a aparecer, el día que vi a Inés esconder las pastillas, el miedo, la sospecha, y finalmente el descubrimiento. No lloré. Yo ya no era la anciana temerosa que habían intentado quebrar. Era una mujer que había peleado por su vida y había ganado. La jueza escuchó en silencio y luego golpeó su mazo. Patricia Muñoz. Queda acusada formalmente de fraude, abuso de persona mayor, administración de sustancias peligrosas sin consentimiento y poner en peligro a un menor. Se le niega la fianza. Permanecerá en prisión hasta el juicio. Patricia estalló en gritos. Esto es una venganza. Ella siempre me odió. Está mintiendo. Oh, silencio. Ordenó la jueza sin levantar un ápice la voz. Luego miró al doctor Salvat. Doctor Salvat, usted enfrenta cargos por fraude en 20 casos, conspiración y falsificación de documentos médicos. Su licencia queda suspendida de manera inmediata y permanente. Él solo bajó la cabeza, derrotado. Finalmente, la jueza volvió la mirada a mi hijo. Señor Héctor Llorens, por su cooperación no enfrentará cargos criminales por ahora, pero su participación fue repugnante. Si se descubre que ocultó información, será procesado. Héctor asintió, sin atreverse a levantar los ojos. Y ahora, continuó, mirándome a mí. La custodia temporal de Inés Llorens se otorga a su abuela, Amparo Llorens. Habrá visitas regulares de servicios sociales. La custodia permanente se debatirá más adelante. Las lágrimas me llenaron los ojos, pero esta vez de alivio. Inés estaba a salvo. Al salir del juzgado, don Raimundo me abrazó fuerte. Lo conseguiste, Amparo. Lo conseguiste. Ay, ay. En el aparcamiento, Héctor se acercó despacio. Mamá, ¿podemos hablar un momento? Lo miré fijamente. ¿Qué quieres, Héctor? Quiero pedir perdón. Sé que no sirve de mucho. Sé que ya no confías en mí, pero voy a pasar el resto de mi vida arrepintiéndome. El arrepentimiento no cambia lo que pasó, dije con serenidad. No borra el daño que hiciste, pero ojalá te sirva para convertirte en alguien mejor. ¿Me vas a perdonar algún día? Preguntó Héctor con la voz rota. Lo pensé un buen rato. No lo sé, Héctor. Tal vez, con el tiempo. Pero ahora lo único que quiero es que recojas tus cosas y te vayas. Inés y yo necesitamos empezar de nuevo. Sin ti. ¿Puedo al menos despedirme de mi hija?, murmuró. Cuando ella esté preparada, el licenciado Navarro te avisará. Eso lo decide ella, no tú, ni yo. Héctor asintió, llorando. Está bien. Te quiero, mamá. Siempre te he querido. Yo también te quise, hijo. Respiré hondo.
Pero ese amor ya no es suficiente. Hola. Me di la vuelta y subí al coche de don Raimundo. Mientras nos alejábamos del juzgado, sentí algo extraño. No felicidad, no tristeza, sino una paz firme, profunda, ganada con lucha. Había hecho lo correcto, me había defendido y había protegido a mi nieta. Cuando llegamos a casa, Inés estaba en la puerta, acompañada por el padre Ignacio, que la había cuidado durante la audiencia. Ella corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «¿Ya se acabó, abuela? ¿Ya no nos van a separar? Ya se acabó mi vida. Te quedas conmigo, siempre». Pero aún me quedaba algo por hacer. Entramos al zaguán y sentí la casa distinta, ligera, como si por fin respirara conmigo y no contra mí. Inés me apretó los dedos. Don Raimundo, el licenciado y el padre Ignacio hablaban en voz baja sobre la audiencia. Patricia detenida, doctor Salvat también. Sí, la justicia había empezado, pero faltaban los cimientos. Fui directa a mi cuarto de costura. El maniquí seguía ahí, erguido. La caja de hilos parecía una bandeja de colores. Puse la mano sobre mi mesa iluminada por el sol. Aquí me salvé, pensé. Aquí recordé quién soy. Llamé a Inés, la senté a mi lado y le tomé los deditos. 2 promesas, mi vida. La primera, nadie volverá a obligarte a hacer daño. Si algo te huele feo en el corazón, me lo dices, aunque te tiemble la voz, le repetí a Inés, sosteniéndole las manos pequeñas. Y 2, esta casa es fortaleza. Aquí no se miente ni se manipula. Aquí se habla claro. Ella asintió con esa seriedad silenciosa que solo tienen los niños cuando entienden lo inmenso. Bajamos al comedor. En el centro de la mesa coloqué los frascos con mi nombre, escritos con la letra elegante de Patricia. Esto no vuelve a entrar en esta casa. Los guardé en una bolsa negra que don Raimundo llevaría a la comisaría para completar el expediente. Sentí un alivio tan grande que parecía que el aire se había limpiado por dentro. Después fuimos a la notaría de don Hilario. Actualicé mi testamento y establecí un fideicomiso sencillo. La casa no podría venderse ni hipotecarse bajo ninguna presión. Si algún día yo falto, Inés tendrá techo y un fondo seguro para estudiar. Los supervisores serían el padre Ignacio y don Raimundo. Firmé con firmeza, como si cada trazo cerrara la herida que me dejaron. El licenciado Navarro habló de medidas de protección. Orden de alejamiento para Patricia, citatorios regulares para Héctor, visitas de la trabajadora social para revisar la custodia temporal de Inés. No se confíe, doña Amparo me advirtió. La constancia pesa más que la primera victoria. Le sonreí. 70 años y 40 cosiendo no se sostienen aflojando. Regresamos con pan dulce y preparé chocolate espeso, como mi madre. Mientras tanto cambiamos cerraduras, ajustamos ventanas e instalamos un timbre con cámara. Inés pegó un cartel en su puerta: Casa de Amparo e Inés. Aquí se quiere. La abracé riendo. Así empezaba un hogar nuevo. Antes de anochecer, tomé la caja de mi difunto Manuel, su medalla de San Miguel, su pluma, una foto en el jardín cuando éramos jóvenes. Viejo, defendí lo nuestro, murmuré. Entonces sonó el teléfono. Era Héctor. Mamá, me voy a un cuarto prestado. Voy a cooperar. Dile a Inés que la quiero. Cerré los ojos. El amor que no protege no alcanza, hijo. No llames directo. Habla con el licenciado. No vengas. Cuando ella esté lista, lo sabrás. Colgó. A veces la costura que sostiene a una familia se rompe sin hacer ruido. Cuando truena, ya estaba gastada. Esa noche, el padre Ignacio bendijo la casa. Inés se durmió en mis piernas. Al amanecer siguiente, con el canto de los pájaros, fui al mercado. Al regresar del mercado, me detuve frente al local vacío de la esquina. Las persianas seguían medio oxidadas, pero por primera vez en meses lo vi con otros ojos. Me imaginé un taller de abuelas los sábados. Bordado, cuentos, café recién hecho y, sobre todo, oídos atentos. Un lugar donde enseñar a enhebrar una aguja y también a leer un contrato. Donde hablar de intuiciones sin vergüenza, denunciar abusos y acompañarnos entre mujeres. La justicia, lo supe entonces, también es preventiva. Antes del mediodía,
el licenciado Navarro llamó a mi puerta. Había novedades sobre el doctor Salvat. Encontraron expedientes de más de 20 personas mayores, recetas peligrosas, firmas falsificadas, acuerdos con notarios turbios y dueños de residencias. Una red entera funcionando en la sombra. Su licencia quedó suspendida y su futuro legal se veía negro. No sentí triunfo, sentí una responsabilidad que me cayó encima como un manto. Si Inés no hubiera escondido aquel frasco, ¿cuántos amparos más habría ahí afuera? Por la tarde invité a 3 vecinas de toda la vida, doña Pili, doña Tomasa y doña Irene. Les conté lo justo, sin morbo, sin detalles innecesarios. Les pedí formar una red sencilla. Si alguna ve miedo en los ojos de Inés, si oyen algo raro, si un día no contesto a la puerta, que llamen a don Raimundo o al padre Ignacio sin pensarlo. Así será, dijeron las 3. Qué fuerte suena cuando las mujeres hablan juntas, pensé. Al anochecer encendí mi máquina de coser. Tenía pendiente un vestido de 15 años, organza color durazno con florecitas perla. ¿Puedo mirar?, preguntó Inés. Claro, pero el trabajo fino es lento. No importa. Me gusta cuando haces magia con los hilos. El motor zumbó y sentí que la casa latía al mismo compás. Puntada a puntada, todo volvió a su sitio. Cuando terminé la Bastilla, me quedé en medio de la sala y hablé en voz alta. Esta casa se defiende con verdad. Esta abuela no se calla más. Esta niña aprenderá que amar es cuidar. No sé si fue el viento o Dios, pero sentí un así sea suave en el aire. Me senté con mi libreta y escribí lo que enseñaría en el taller de abuelas. 1. Confiar en la intuición. 2. Guardar pruebas, fotos, frascos, recibos. 3. Pedir ayuda pronto. Y añadí, subrayado, nunca firmes con prisa. Lee 2 veces. Lleva testigos. Cerré la libreta como quien guarda una receta de familia. Aquí empezaba algo nuevo. Si has llegado hasta aquí, te pido algo de corazón. Acompáñame. A mí, a Amparo Llorens, una mujer de 70 años que aprendió demasiado tarde que la dignidad no se negocia. Apóyame dejando tu comentario, compartiendo tu experiencia o simplemente diciendo, estoy contigo, porque ninguna persona mayor debería pelear sola para defender su hogar, su voz o su verdad. Y si algo quiero que te lleves de mi historia, es esto. Escucha tu intuición, guarda pruebas, pide ayuda a tiempo, y nunca permitas que el cariño te ciegue ante el abuso. La vida siempre recompensa la valentía silenciosa. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.